Estudios como el de Oxfam muestran que se convierte en un elemento que dificulta, que complica, que hace más difícil el combate a la pobreza. Y el documento incluye una estadística extraordinaria. Esta crisis de desigualdad fuera de control, como se le llama, ha hecho que el resultado positivo neto de los programas de combate a la pobreza sea mucho menor de lo que podía haber sido. La desigualdad creciente es un freno a las políticas de combate a la pobreza. Dice el documento que si entre 1990 y 2010 la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado como aumentó, otros 200 millones de personas habrían salido de la pobreza, en adición a los que lo lograron en esos 2 decenios, que no es una cifra menor, que es una cifra importante, con muchas diferencias nacionales, desde luego, pero que en conjunto representa un avance significativo, frenado por la desigualdad, que impidió que las políticas de combate a la pobreza rindieran realmente sus frutos. Y son muchos otros elementos los que se documentan, los que se mencionan y se demuestran en el documento, a algunos de los cuales aludió ahora Ricardo, en que la desigualdad funciona en esta forma de factor de complicación. Menciono 2 o 3 de ellos. Por ejemplo, la creciente desigualdad, se menciona, fomenta la evasión y elusión impositivas y otras formas de fraude. Dice, un complejo entramado de paraísos fiscales y toda una industria de gestores de grandes patrimonios garantizan que la riqueza concentrada no sea redistribuida porque se le pone fuera del alcance de la ciudadanía en su conjunto y de los sistemas recaudatorios de los gobiernos. Creo que después del cúmulo de información que se ha difundido con los Panama Papers aquí mencionados, este tipo de constataciones podría empezar a documentarse más directamente en casos específicos y a cuantificarse en forma que hasta ahora no había sido posible por limitaciones de información que por su propia naturaleza se maneja dentro de los grados mayores de opacidad y de falta de transparencia. Pero también, y esto lo mencionó con insistencia Ricardo, la desigualdad agrava las brechas de género. El propio Fondo Monetario, citado en el documento de Oxfam, acepta que los países con una mayor desigualdad de ingresos suelen tener también mayores diferencias entre hombres y mujeres en términos de acceso a servicios sanitarios, educación, participación en el mercado laboral, niveles de salarios y representación en las instituciones, por ejemplo, en los parlamentos. Entonces, independientemente de que nos preocupe enormemente las brechas de género, no será efectiva o suficientemente efectiva la acción sobre los mismos si al mismo tiempo no se atiende también a la dimensión de la desigualdad. Yo encontré un ejemplo que no está mencionado por Oxfam, en un estudio reciente de médicos que publican en el Journal de la American Medical Association. Traduzco una breve cita. Los
las personas que pertenecen al 1% superior del ingreso en Estados Unidos, varones, viven 15 años más que los que pertenecen al 1% más pobre. Para las mujeres, la brecha es de 10 años. En otras palabras, la esperanza de vida, no la esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida remanente a los 40 años de edad, tiene estas diferencias explicadas sobre todo por la desigualdad y sus secuelas. Termina la cita diciendo que los estadounidenses ricos han ganado 3 años de longevidad en este siglo, mientras que los pobres prácticamente no han tenido ninguna ganancia. En el caso de los primeros, esta esperanza de vida adicional se manifiesta independientemente del lugar en el que viven. En el caso de los segundos, está fuertemente condicionada por el lugar en que viven y por la disponibilidad de algunos servicios de bienestar social que no es precisamente bien distribuida en el territorio. Hay en el documento, y se vieron en la presentación, una serie específica de medidas y de recomendaciones. Creo que todas ellas merecen ser examinadas, discutidas una por una e interrelacionadas, porque probablemente su valor esté en la medida que cuando, en términos de políticas, empiezan a ser instrumentadas y aplicadas, se pueda avanzar en el mayor número de frentes, porque evidentemente son cuestiones que se conectan unas con otras. Por ejemplo, una de las medidas que se recomienda es mantener bajo control la capacidad de influencia de las élites más poderosas. Y otra es poner fin a la era de los paraísos fiscales y a sus efectos dañinos para la humanidad. Yo no veo cómo pueda conseguirse uno de los objetivos sin conseguir el otro. Es evidente que están muy interconectados entrambos, pero que están interconectados también con el resto de las medidas. Por ejemplo, la igualdad económica y los derechos de las mujeres, o el combate a la desigualdad a través de un gasto público progresivo que también se recomienda. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en 2015 en Naciones Unidas, es el 10º objetivo el que alude específicamente a la desigualdad. El objetivo es reducir la desigualdad en y entre países. Y como se sabe, le corresponden 10 metas de alcance y contenido bastante diverso. Yo encontré una correlación o una coincidencia importante, no en el lenguaje, pero en el espíritu y el alcance de estas 10 metas del objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones específicas de Oxfam en términos de combate a la desigualdad. Estas coincidencias entiendo que serían un elemento importante para explicar y entender mejor las acciones en estos terrenos. Me pregunto si en la tarea que la comunidad internacional va a emprender en 2015 para seguir avanzando en el proceso de los objetivos de desarrollo del milenio, formulando mecanismos de instrumentación de las metas y formulando políticas específicas para cada uno de los objetivos, ¿no podría pensarse en utilizar el objetivo 10
el que se refiere a la desigualdad, como una suerte de gran instrumento horizontal que los conecte a todos los demás y que asegure su coherencia, que proporcione parámetros objetivos de medición y de evaluación del cumplimiento a lo largo del tiempo. Creo que si vemos los 10 grandes objetivos aislados y un poco la presentación de Naciones Unidas, aunque hace énfasis en la coherencia y la interdependencia de ellos, los maneja un poco sin conectarlos. Necesitamos esta especie de gran conectador y creo que el objetivo 10, el objetivo de los trabajos recientes de Oxfam en materia de desigualdad, puede ser ese elemento de conexión y de contacto. Quizá México y otros países afines del sur y del norte, con base en el reconocimiento de que el mundo vive, como dice Oxfam, una crisis de la desigualdad, pueda propugnar porque su combate sea la preocupación central de la comunidad internacional, la aglutinadora eficaz de los esfuerzos nacionales y de la cooperación internacional, porque encuentro también un puente muy claro entre lo que corresponde hacer, por ejemplo, con las medidas que ha señalado Ricardo en su conferencia, las que se detallan en el documento de Oxfam y las que pueden derivarse para instrumentar los objetivos y alcanzar las metas de los desarrollo del milenio. Creo que hay una oportunidad de cooperación virtuosa y que, recordando una figura a la que hace mucho tiempo se acudía en Naciones Unidas, de presentar propuestas entre like-minded countries, se decía, pudiéramos contribuir a construir un grupo de like-minded countries alrededor de la urgencia de combatir la desigualdad y de tomarla probablemente como el eje conductor de los esfuerzos en otros terrenos. Gracias. Voy a dar la palabra a Mario Luis Fuentes y luego ofrezco la palabra por un breve lapso. Primero quisiera felicitar, realmente felicitar a Oxfam, porque Oxfam lo que hace es nos ofrece una explicación, una narración de por qué siglo XXI, nuestra economía, la economía global de alguna manera no ha dado los compromisos, los frutos que la democracia y el mercado nos ofrecía a finales del siglo XX. Es una narración, y es una narración con una enorme fuerza comunicativa que sin duda parte del objetivo final que nos explicaba Ricardo. Es una narración para generar conciencia crítica, movilización, organización y en democracia transformar el modelo de desarrollo. Es decir, no es un documento que debe leer desde la postura académica, es un documento que busca dar una narración y es un narrador acreditado, en este caso Oxfam, que construye, y ahí sin duda la felicitación a Gerardo Esquivel, que está allá atrás, de poder reunir esta tensión entre rigor académico y capacidad narrativa que logre comunicar y articular la percepción, el sentimiento de que algo anda mal, para reflejar las palabras de Tony Judt. Algo anda mal desde principios de siglo, algo anda mal en la crisis de 2008, algo anda mal que no logró el movimiento de indignados, los documentos de Hessler o los movimientos de Wall Street, de articular un sentimiento que explicara si algo anda mal, ¿por qué no logramos transformar las estructuras que norman el marco económico, el marco social y político? Y lo que hace Oxfam es nos da una narrativa, una explicación para interpretar los fenómenos recientes. De ahí la fuerza que tiene. Y tiene la fuerza esta explicación porque nos alerta de algo que se ha dicho recientemente, Fernando Cortés y Vargas, el doctor Vargas lo hacía,
de revisar los conceptos, incluso atreverse a introducir viejos conceptos, élites, poder, el Estado, riqueza, viejos conceptos que nos explicaban la economía política siglo XIX y XX, que hoy recuperados, resignificados, nos permiten articular una narrativa que nos da cuenta cómo la distribución del ingreso no es esta distribución desigual solo del flujo, sino la riqueza que permite la apropiación del Estado en democracia. De ahí la complejidad, porque es en democracia que se dan esos procesos de apropiación del sistema institucional que norma la vida social. Una manera de comprender o poder definir el Estado en sí mismo. En ese sentido, esta narrativa de este narrador, esta capacidad de usar los elementos posibles para poder construir una interpretación que capture esta percepción de que algo anda mal, tiene que recuperar y tiene que resignificar los viejos conceptos de la economía política. Y tiene que enfrentarnos que esta concentración del poder, ¿sí?, esta enorme necesidad de poder comprender el fenómeno de comprensión del poder e ir más allá de este atrapamiento que nos ha dado esta visión empírica, analítica, que solo lo que se mide se puede transformar. Yo comparto, el poder no se puede dimensionar de una manera cuantitativa, pero se debe transformar la manera de usarlo para generar una democracia que se entienda como un modelo de organización que garantiza el bienestar de todos o el ejercicio del derecho de todos o una vida digna para todos, como postula hoy los documentos de Naciones Unidas. En ese sentido, comprender e interpretar el poder para transformarlo, apropiarlo, requiere de narrativas nuevas capaces de articular esta percepción de malestar que se siente en democracia. Y hay que ser muy cuidadoso en ese elemento, porque no es con la democracia, es en democracia que tenemos que articular el malestar para poder transformar y recuperar un Estado que no regule o no fomente los mercados, sino que construya mercados que distribuyan riqueza de una manera eficiente. Un Estado que logre recuperar el sistema de justicia, uno de los elementos más importantes en el caso mexicano para explicar la apropiación de la riqueza. Todo el sistema judicial, penal, en el que hoy sabemos que solo los ricos tienen capacidad de transformar, llevar la norma incumplida en algo que beneficie sus intereses. En ese sentido, es necesario también asumir la complejidad mayor que está atrás, incluso de la explicación y la poderosa explicación que hace Oxfam. En el caso mexicano, y ya el senador Ríos Peter lo anunciaba, ¿cómo entender cuando estructuras de poder, élites del poder, se apropian del territorio, ¿sí?, para apropiarse de la riqueza? Y hablo del crimen organizado. Es una dimensión mucho más compleja que requiere una reflexión mayor que no está en el documento y que debería ponernos en tensión de que aún con esta narrativa tenemos que construir propuestas, acciones o interpretaciones que nos permitan enfrentar esta realidad de que hay grandes extensiones del territorio nacional que hoy son operadas por élites del crimen organizado que se están apropiando de la riqueza y están realmente generando, déjenme aventar con la libertad de tener el micrófono, estados paralelos. Ya no podemos plantearnos solo la idea de un estado absoluto como un ente absoluto que controla todo el territorio, sino estructuras de poder paralelas que están legitimadas socialmente por el beneficio social que generan y distribuyen. De ahí la importancia de volver a lo esencial, a lo básico, diría Rolando, en que sin duda una de las posibles explicaciones por qué, pese a las crisis recurrentes de la globalización, no se ha construido una narrativa suficientemente poderosa para enfrentar el debate que seguimos en déficit, en términos de volver a demostrar que la manera de construir este modelo económico que concentra riqueza, que genera esta enorme concentración de monopolios, requiere un nuevo curso de desarrollo. Y probablemente una de las respuestas es que nos ha faltado la construcción de una narrativa suficiente para confrontarlo.
Y de ahí lo recupero porque sin duda estoy convencido la enorme fuerza de los documentos de Ross en términos de explicarnos por qué no crece la economía y confrontar y realmente entrar al debate de las ideas. Creo que Oxfam hoy, en su esfuerzo global, nos logra articular un elemento fundamental. Es esencial tener las ideas, pero es fundamental estratégicamente construir una narrativa capaz de movilizar en democracia y construir el modelo de desarrollo que se requiere. Gracias, Luis. Norma Samaniego. Sí les voy a pedir que seamos muy breves. No va a terminar esta discusión hoy, se los prometo, porque bueno, tenemos que cubrir nuestro horario en el que estamos comprometidos. Lo que no lo voy a decir en este momento, pero creo yo que lo que hemos escuchado hasta ahorita nos obliga a plantearnos una sesión adicional en nuestro seminario para acercarnos a esto que en algún momento en uno de los clásicos libros modernos de la ciencia política americana se llamó Los nervios del poder, ¿no? Creo que sí habrá que hacerlo, no lo vamos a agotar hoy, pero pues ustedes aquí, los de aquí arriba lo han provocado. Pero vamos a escuchar a Norma. Gracias. Yo me quiero unir a la felicitación a Oxfam por haber contribuido a dar fuerza a la concientización sobre este problema tan grave y a la documentación del mismo. Y quería comentar respecto a lo que comentabas, Ricardo, sobre la necesidad de que la sociedad tiene más responsabilidad ante sus propios congresos para actuar. Yo sin duda estoy de acuerdo, pero mi preocupación es que creo que el problema va mucho más allá, es decir, rebasa el marco nacional, como que las élites ya no son las élites nacionales. Hemos visto que el crecimiento de la desigualdad coincide con la profundización de este tipo de globalización que estamos viviendo y con que muchas veces lo que estamos viendo está siendo impulsado por los propios organismos internacionales, es decir, que en algunas medidas nos han impulsado en muchos casos a hacer que nuestros marcos internos compitan entre sí. Por ejemplo, porque ya no es la Ley Federal del Trabajo, ya no ve proteger al trabajador como era su intención original, sino estar en congruencia con un marco de flexibilidad para el capital internacional. Y así te califican los organismos internacionales, el doing business, ¿qué es lo que hace? Entonces, todo esto rebasa el marco nacional y a lo mejor yo no conozco el documento, pero creo que mucho tiene que ver con el tipo de globalización y los impulsores de la misma en los propios organismos internacionales. Gracias, Norma. ¿Sí? Y luego el profesor Morales. Muchas gracias. Edgar Ramírez. Bueno, antes que nada también felicitamos a Oxfam por ese extraordinario trabajo para proveer evidencia, digamos, evidencia empírica, técnica sobre el tema de la desigualdad, ¿no? Cómo ha aumentado o crecido la desigualdad. Creo que esto se puede vincular muy bien o se puede ver como un trabajo complementario a otro tipo de narrativas como el que se desprende del trabajo de Daron Acemoglu en el marco del institucionalismo, donde también se hace mención de las élites. Y creo que en ese sentido, o sea, no hay mucho que discutir. Es una situación que se presenta desde el origen de la humanidad, según Daron Acemoglu, y entonces aquí hay algunas cuestiones que, tratando de combinar el marco del institucionalismo presentado por este autor con lo que hoy nos presenta Oxfam,
Hay unas cuestiones que me parecen contraintuitivas. Acemoglu habla de, bueno, a partir de la gran revolución en el Reino Unido, empieza a haber un cambio, una transformación hacia una sociedad más incluyente, ¿no? Se rompe con algunas de las instituciones extractivas y entonces, si tenemos hoy en día aparentemente más democracia y factores de una sociedad más incluyente, ¿dónde perdimos el rumbo para que, o sea, lo contraintuitivo es que tenemos más democracia, más inclusión y sin embargo está aumentando la desigualdad? Me parece también en el análisis que nos presentan, me llamó la atención que, por ejemplo, se presenta un análisis en el que se saca una correlación entre lo que es la polarización o captura política y cómo crece la desigualdad. No sé si el mismo documento presenta un trabajo que puede hacer una comparación un poco más objetiva, buscar una correlación más objetiva, analizando la evolución de los sistemas impositivos alrededor del mundo, que creo que es donde podríamos obtener una evidencia más robusta de cómo se han movido, si estos sistemas en general se han vuelto más progresivos o regresivos a nivel mundial o en los casos o regiones en los que se analiza. Y para el caso de México, finalmente, bueno, está la alerta o la alarma de que la desigualdad está creciendo al igual que a nivel mundial a una tasa más alta de lo esperado. Sin embargo, encontramos como, bueno, en los mismos indicadores, en los índices de Gini, que bueno, si bien la caída ha sido marginal, la desigualdad ha caído en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar o cómo establecer la alerta de que va a aumentar la desigualdad, a qué tasas, cuando los indicadores globales nos hablan de una pequeña caída? Y también, si no se hizo este análisis de regresividad y progresividad de sistemas impositivos, creo que se tiene que identificar bien las causas de aumento de la desigualdad, porque me parece que otro factor importante es los sistemas de acumulación, ¿no? No puedes abreviar. Perdón, ya es todo, perdón. O sea, nada más esa pregunta, ¿cómo capturan las rentas las élites, no? Gracias. Es el tema. Profesor Morales. Gracias. La propuesta inicial de Oxfam en su documento del 2014 sobre gobernar para las élites capturan en esa sola expresión un problema fundamental, porque establece algo que, según mi particular apreciación, y en el caso de México, y no solo en el de México, naturalmente, el problema sí se encuentra en un desmesurado crecimiento, diría yo, exponencial, por utilizar esa figura, y las vinculaciones con lo que se llama aquí mismo la apropiación de la democracia. Y si lo quieren lo podemos traducir como el gobernar para las élites. Yo quiero restringir, aparte de naturalmente abonar pues en la dirección de reconocer que efectivamente se trata de un problema fundamental, señalar algunas implicaciones que nuevamente están desde el principio del planteamiento de Oxfam y que se ha reiterado, particularmente en el caso del informe México, sobre la desigualdad extrema y democracia. Yo que quiero simplemente referirme a algo muy fragmentario, no quiero tocar naturalmente la enorme variedad de posibilidades temáticas que se encuentran implícitas, pero sí deseo
referirme y quiero invocar una expresión completamente literal del senador Armando Ríos Peter, que habla de democracia electoral partidista. Y esto es así porque yo creo que debiéramos ponerle una poca de sal a esa afirmación. ¿Existe, pregunto yo, en nuestro país una democracia electoral partidista? Mi respuesta es que no, y que no podemos confundir la implantación de la democracia o la existencia de la democracia con la compra de la democracia. Y en México se intentó comprar la democracia